Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este programa, ya el número 6 de la serie Imaginación, Escatología y Mito en el Arte de la Etruria. Soy Julio López Saco, como os decía, pues muy orgulloso de estar con vosotros y con la expectativa de que estos programas pues puedan ser de verdadera utilidad para vuestros intereses académicos. Podéis hacer uso de ellos de la mejor manera, de la manera más conveniente, y naturalmente pues podéis suscribiros de forma que de esta manera tengáis en el momento oportuno la información de primera mano sobre tanto estos programas como sobre otros futuros que puedan venir. En el programa de hoy, que como decía es el sexto, vamos a trabajar las joyas, los objetos de marfil y la cerámica. Es ya el penúltimo de la serie. Sin más dilación, entramos por lo tanto en materia. Los etruscos también elaboraron joyas y objetos de marfil, de ámbar, fayenza y pasta vítrea, muy solicitados por las clases aristocráticas, además de piezas cerámicas, primero tradicionales, con ornamentación geométrica, y luego de tradición euboico-cicládica, es decir, de la isla de Eubea y de las islas Cícladas, transmitidas desde las colonias de la Magna Grecia. Los modelos procedían, por lo tanto, de Grecia, si bien la influencia orientalizante se plasma en los esquemas ornamentales, fundamentalmente de características geométricas y también zoomorfos. Las joyas etruscas, en uso desde el siglo VIII antes de la era, son un indicador de estatus social de sus portadores, testimoniando la riqueza personal, así como el grado de lujo de algunos miembros de la sociedad. Entre el grupo de las fíbulas llamadas del tipo dragón, sobresalen, por ejemplo, la fíbula Corsini, proveniente de una tumba de Marsiliana de Albeña, pero hecha en Caere y datada hacia 650 antes de la era. De plata, revestida de oro, aparece embellecida con un par de leones y varios patos. Otro ejemplo muy notable es la fíbula áurea del siglo VI, ornamentada con elementos del mito de Belerofonte. Se observa en este caso la quimera y dos caballos Pegaso. Además, también se puede observar tres amazonas en la extremidad de la pieza. Asimismo, hay fíbulas también las llamadas del tipo sanguijuela, por ejemplo de Bulki, además de las del tipo naveta. Entre los collares, brazaletes y broches destaca un broche de oro hallado en la tumba Bernardini de Preneste, que fue parte de un cinturón o un pectoral. La pieza, hecha en Caere, se engalana con una serie de figurillas en relieve de leones, sirenas, quimeras y équidos. También es un referente el collar de la Maremna toscana, de cuya cadena con una malla de hilos de oro penden colgantes figurando cabezas del dios Aqueloo, dios de un río, arpías con sus alas extendidas, flores de loto y engastes ovalados. Muchas de las gemas y anillos etruscos aparecen realzados con motivos ornamentales de tema guerrero o con figuras de héroes griegos, como es el caso de Heracles llevando a cabo sus trabajos o combatiendo contra Anteo o el dios río Aqueloo, que acabamos de mencionar.
Algunas gemas representan divinidades del panteón etrusco, también es cierto, caso de Merva, sobre todo, con composiciones rituales como el sardónice de Boston, con la figura de Tages, o con escenas, caso del escarabeo etrusco llamado Gemma von Stoch, del siglo V antes de la era, hallado en Perugia. En esta última pieza hay 5 personajes individualizados con sus nombres que escuchan con atención el oráculo que predice la muerte de Anfiarao. Los motivos ornamentales de las joyas presentan un repertorio realmente muy amplio. Destaca, por supuesto, la animalística a partir de prototipos orientales, como ya es costumbre, de carácter, por supuesto, mítico, como Pegasos, sirenas, arpías, quimeras, esfinges, pero también motivos de carácter naturalista como leones, ciervos, sierpes, panteras, toros. La representación humana está presente tanto en forma individual como en composiciones, siendo también relevante aquella del mundo divino. Todo ello, por supuesto, acompañado por los temas florales y geométricos. En un principio, las piezas marfileñas fueron traídas desde Fenicia, Siria y Chipre con la intención de abastecer a las élites. Posteriormente llega a Etruria marfil asiático y africano, así como abalorios orientales hechos de marfil, es decir, eborarios, por lo tanto, de manera que se instalan ya talleres locales en la Etruria. Los más sobresalientes ejemplares provienen de las grandes tumbas, sobre todo en forma de placas de revestimiento ornamental de cofres, mangos para espejos de bronce, píxides, copas o apliques de muebles, sin olvidar naturalmente los lechos funerarios. En marfil y en hueso se fabricaron también agujas, pequeños discos, pinzas, peines, tapaderas, pendientes, anillos, cucharillas, en fin, un número importante de utensilios. Algunos funcionales, otros de características más estrictamente estéticas. La temática oriental, protocorintia y corintia, inicialmente se centró en la animalística real y fantástica, en la figura humana y en los motivos florales. En su mayoría, las piezas fueron realzadas con policromía hasta el punto de que de los objetos de marfil pudo haber surgido la plástica etrusca de piedra y de terracota. Es una posibilidad bastante posible, valga la expresión. Una píxide hecha en un taller chiusino y hallada en la tomba de Lapania muestra una decoración de 4 registros separados por bandas fitomorfas. En el primero, visto desde arriba, aparecen parte de una esfinge, un monstruo serpentiforme con triple cabeza, una nave con timonel, un par de guerreros y 3 carneros con figuras humanas bajo el vientre de los animales. También se observa otro carnero y un cuadrúpedo, ¿no? Estas imágenes refieren 2 conocidas escenas de la Odisea, seguramente ya habíais caído en cuenta. Se trata de el encuentro de Ulises con el monstruo Escila y la huida del héroe del antro de Polifemo, del hijo de Posidón, es decir, del Cíclope. En un segundo registro se observa la partida de un guerrero sobre su carro, amén de una escena de ceremonia fúnebre con plañideras en medio de danzas rituales. Ya en los últimos 2 registros se ven un caballero con 2 centauros y animales reales y míticos entremezclados. El conjunto decorativo
quizás aluda al viaje de un difunto al mundo de ultratumba o una escena de carácter iniciático. La cerámica etrusca fue de excelente calidad técnica, siendo apreciada y demandada en la antigüedad. En la fase protovillanoviana y sobre todo en la villanoviana aparece una cerámica empleada como recipientes para contener las cenizas de los difuntos, adoptando en ocasiones las formas de una cabaña de planta circular o cuadrada. Si tenían un perfil bitroncocónico, las urnas cinerarias estaban cubiertas con piezas cerámicas en forma de escudilla, asociadas a urnas cinerarias femeninas o también con yelmos, es decir, con cascos destinadas a los varones. En el siglo VIII antes de la era, la cerámica etrusca adoptó ya nuevas formas continuadoras de la cerámica de las tumbas villanovianas. Durante el periodo orientalizante, en Velles y en Bulki, se imitan las cerámicas de la época geométrica griega de inspiración euboica. Entre esas formas nuevas del periodo de creación villanoviana, etrusca o importadas, sobresalen los vasos canopos, que eran usados como urnas cinerarias. Tenían como tapas cabezas humanas, si bien en un deseo de humanizar los recipientes se le colocaban brazos sobre el cuerpo de las piezas. La cerámica etrusca de imitación geométrica griega remedó el repertorio decorativo y un buen número de tipos específicos, como es el caso del aríbalo, el olpe, la crátera, el enocoe y el alabastro. La producción de vasos etrusco-corintios se llevó a cabo en distintas localidades, en Caere, en Bulki y sobre todo en Tarquinia. El cántaro, por su parte, relacionado con las ánforas, se asocia a la exportación de vino. Unas relevantes formas vasculares de impasto son los llamados spanti de Caere, de principios del siglo VII antes de la era. Proceden de formas orientales usadas como vasos rituales, análogas a las páteras y a los vasos hispantura hititas. Al denominado pintore del heptacordo se le vincula el bicónico de Caere, en la que se representan animales y una pareja humana relacionada con algún episodio de la guerra de Troya. En relación a la producción local etrusco-corintia, en Tarquinia, Velles, Caere y Bulki, realizó su labor un artista ático de origen cicládico llamado Aristonozos, autor de una crátera decorada con una escena de la Odisea, muy recurrente la Odisea, en la que Ulises y sus marineros ciegan al Cíclope y con una batalla naval entre dos naves de guerra, una etrusca y la otra griega del Egeo. Entre los pintores del grupo di Monte Abatane sobresale el pintore de Capri, quien incorpora como temática en sus cerámicas la pantera y el hipocampo, así como el pittore de Garobaglio, que introdujo las figuras de guerreros. También deben citarse el pintore di Pescia romana y el pintore di Fiol. Al desaparecer la cerámica etrusco-corintia, se comenzó la fabricación de una cerámica etrusca de figuras negras sobre fondo rojo, que imitaba obviamente la cerámica ática. Fue muy reconocida entre las clases refinadas etruscas. Además, se inició la producción de otras piezas de uso cotidiano. Entre estas últimas hay que reseñar aquellas piezas del servicio de mesa con ricas decoraciones a base de mitos griegos y también orientales,
a veces acompañadas de elementos de tradición iconográfica local, sobre todo hipocampos y quimeras. Desde mediado el siglo VI y hasta comienzos del siguiente, del V, se realizaron en Bulki los ejemplares llamados vasos pónticos. Entre sus autores sobresalen el Pittore de Paride, en cuyos vasos plasmó un variado panorama mitológico griego, destacando Teseo y el Minotauro, una temática relativa a Heracles o el juicio de París, así como es el caso del Pittore del Sileno, cuyas vasijas fueron ornamentadas con ménades, silenos y una escenografía de banquetes. De gustos etruscos fueron el Pittore di Titios y el Pittore di Amfiaraos. Al lado de estos vasos pónticos sobresalen dos piezas de renombre. Una es la Aquilis decorada con el tema de la nave de Dioniso de Bulki, mientras que la otra es la crátera ática denominada Vaso François. La crátera, firmada por el pintor Kleitas y el ceramista Ergótimos, es de 565 a.C. de la era y muestra 6 registros pictóricos alrededor de las circunstancias, que giran alrededor de las circunstancias de la estirpe de Peleo, siendo la temática central las bodas de Peleo y Tetis, esto es, los padres de Aquiles. En su cara A se muestran en el primer registro la caza del jabalí calidonio, en donde se observa Peleo y Meleagro, Atalante y los Dioscuros. En el segundo registro se representan los juegos funerarios en honor de Patroclo, en los que Aquiles preside la carrera de las cuadrigas y en las que participa el propio Odiseo. El tercer registro, que es el central, contiene el cortejo nupcial, por supuesto, de Peleo y Tetis. La diosa se ve sentada dentro de un templo dórico, en tanto que Peleo está ubicado delante de su palacio. Hay un cortejo de las principales divinidades griegas, además de las musas, las horas, las gracias, Océano y las ninfas. El cuarto registro muestra el acecho de Aquiles a Troilo. Con el héroe se encuentran dioses como Hermes y Atenea, además de su madre Tetis, mientras que Apolo se figura cerca de Troilo. En la escena aparece también la hermana de Troilo, Políxena, amén de una joven de nombre Rodia. Delante de los muros de Troya se encuentra sentado el rey Príamo. Ya en el quinto registro no hay figuración antropomorfa, sino una serie de esfinges junto a 2 panteras que atacan a un toro y a un ciervo, además de flores. Finalmente, en el sexto y último friso de esta cara se aprecia la lucha que, según el mito griego, cada año contraponía a los pigmeos con las grullas. En el lado B, por su parte, se representa en el primer registro el mito de Teseo y Ariadna, en donde se observa la nave de la que salen 14 personajes de la empresa cretense, las 7 doncellas y los 7 jóvenes que había que llevar de tributo, configurando la danza de las grullas, es decir, el Guéranos, al frente del cual aparece Teseo con la lira. Delante del héroe, Ariadna, que le alarga la mano con una corona y el ovillo de hilo. Ya en el segundo registro, la batalla entre centauros y lapitas, guiados estos últimos por Teseo. En el tercer friso sigue la escena principal, es decir, el cortejo nupcial de Peleo y Tetis. En el cuarto registro se figura el cortejo dionisíaco que acompaña la vuelta de Festo al Olimpo. Zeus y Hera están sentados en un trono, acompañados por Atenea, Ares y Afrodita, a los que siguen Ártemis y tal vez Poseidón y Hermes. Y ya en el quinto registro, como pasaba en la cara A, no hay figuración humana, solamente grifos y 2 leones que atacan un jabalí
y a un toro. En el último, sobre el pie del vaso, se mantiene la escena de la geranomaquia. Sobre las asas de la crátera son visibles otras dos escenas que se figuraron repetidas. La inferior presenta a Ajax transportando el cuerpo de Aquiles, en tanto que la superior una podnia con leones y una pantera con un ciervo. Este vaso, sin duda alguna, contribuyó a fijar en el área tirrénica el mito griego, destinado a ser comprendido por los grupos aristocráticos en virtud del trasfondo del programa sociopolítico de sus escenas. El Pittore di Micali, con su escuela en Bulki, activo entre 510 y 500 a.C. de la era, es el más célebre ceramista de vasos de pinturas negras. Además de sus discípulos como el Pittore del Vaticano o el Pittore di Kyknos, hubo también en Orvieto otro muy notable centro de cerámicas de figuras negras. Ya a comienzos de la siguiente centuria, en el siglo V antes de la era, asimismo por influencia ática, la cerámica etrusca produce vasos decorados con figuras rojas sobre fondo negro, sobre formas como las ánforas, la crátera de volutas y el estamnos. Uno de los iniciadores de este tipo de cerámica en Etruria fue un griego llamado Praxias, en su nombre etrusco Ante, proveniente de Cumas o de Regio, y que laboró en Bulki hacia 470 a.C. La temática decorativa pues siguió con contenidos mitológicos, sobre todo el ciclo de Dioniso, acompañado de escenas de guerreros, palestra y la presencia, como no podía ser de otra manera, de Ménades y sátiros. En la segunda mitad del siglo IV antes de la era, grupos de ceramógrafos se establecieron en Volterra, Chiusi y Bulki. Asimismo, se fabricaron también, imitando las formas griegas, cerámicas sobre todo de fondo blanco, destacando la lequizos funeraria. Ya en el siglo III antes de la era, vemos que es un siglo testigo de la desaparición casi total de la cerámica figurada etrusca. La cerámica es reemplazada por una de barniz negro y de brillo metálico, creada en Campania y denominada cerámica campaniense. Las pastas negras acaban dando lugar a las rojas, obteniéndose la más que famosa terra sigillata. En el desarrollo de la producción de la cerámica buquero se distinguen dos etapas, una orientalizante y la otra arcaica, aunque subdivididas ambas en 6 fases cronológicas. Esta cerámica se difundió por la Europa meridional y por todo el Mediterráneo. En una mayoría de las piezas de esta cerámica hay una decoración no figurativa a base de motivos geométricos o en relieve, así como la presencia de figuras humanas, animales y seres fantásticos. Estos motivos, como el tema de la Podnia Ceron o Señora de los Animales, son en esencia más decorativos que narrativos, ¿no? Además, las composiciones mitológicas se refieren a unos pocos temas significativos, destacando, como ya es costumbre, Heracles, Aquiles, Teseo y Belerofonte. Asimismo, en muchas de las cerámicas aparecen inscripciones incisas que son marcas de propiedad, ¿no? Así como pequeños textos que aluden a su carácter de don. Un buen número de ejemplares de buquero fueron depositados como exvotos en las fabisae de templos y santuarios, en ocasiones inscritos con graffiti, como ocurre por ejemplo con la copa de Araz Larani. Vamos a cerrarlo aquí. Habría todavía algunas piezas más que se podrían comentar, pero no quisiera alargar en exceso el programa. Yo creo que con esto pues tenéis una variopinta muestra
específica de lo que se quería comentar en el capítulo, de manera que hasta aquí llega el programa de hoy. Emplazaros al último programa de cierre, donde haremos una breve alusión a las referencias bibliográficas que son no solo de interés, sino de necesidad para poder pues meterse de lleno en la temática del arte etrusco. Sin más, despedirme, desearos lo mejor, salud y a conservarse, y hasta la próxima.